¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, su programa de salud y bienestar. Hoy hablamos de un problema al que yo creo que nos enfrentamos prácticamente todos, solamente las partes más rurales, más de montaña, se libran de esto, y es la contaminación que hay no solamente en el ambiente, sino también en los cultivos. Muchas veces nuestro doctor nos dice que los nutrientes de, por ejemplo, las verduras, las frutas, no son las mismas y que la contaminación está haciendo estragos en algunas partes de nuestro organismo. Hemos encontrado además ciertos estudios, investigaciones. En este caso le traemos una investigación de la Universidad de China que habla de que 1.400 millones de personas estarían afectados por contaminación pesados, pues por ejemplo, contaminación de arsénico, de cadmio, de cobalto, de cromo, cobre, níquel, que están al final afectando a nuestro organismo. Lo ingerimos y eso termina contaminando y termina estresando de más al hígado. Vamos a hablar precisamente de uno de estos minerales, de uno de estos contaminantes, el cromo. Nuestra doctora María Jesús Núñez nos va a hablar de cuál es el impacto del cromo en nuestro organismo. Limpieza, limpieza y limpieza es de lo que vamos a hablar posiblemente durante todo el programa. También en la piel, porque hoy nuestra especialista en cosmética natural, Beatriz de la Torre, va a hablar de un tratamiento que es único, que tiene Mundo Natural, que es mediterráneo, que es ese tratamiento micelar. Hablaremos de las bondades de este producto y terminaremos, claro, con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, hablando sí de contaminantes y de cómo impacta eso en las alergias y cómo a través de la alimentación podemos combatirlo. Así que no se lo pierdan. Hablamos de contaminantes, claro que sí, contaminantes que no solamente están en el aire, porque cuando hablamos de contaminación lo primero que se nos viene es la inhalación, es decir, esos contaminantes que terminamos inhalando. Pero ¿y aquellos que no podemos evitar? Es decir, que están en los suelos donde crecen nuestras hortalizas, nuestras verduras y que al final terminan llegando a nuestro organismo. 1.400 millones de personas, lo ha estudiado la Universidad China de Sichuan, estarían afectados por altos porcentajes, por ejemplo, de cromo, de cobre, de níquel, de plomo y de cobalto. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien. Es una realidad que nos pesa, pero dices, bueno, uno ya no sabe qué hacer, porque incluso queriendo comer bien, comiendo verduras, pues estas al final terminan absorbiendo de los suelos, que además están muy desgastados, este tipo de contaminantes para el organismo. Es curioso, estos elementos orgánicos, estos nutrientes que nosotros consumimos, pues tienen esa capacidad de absorber, ¿no?, todo este tipo de contaminantes y entonces después cuando tú los consumes, pues estás agregándole un plus a tu organismo de estas sustancias que son xenobióticas, que realmente cuando tu organismo las reconoce, nuestro cuerpo enseguida clasifica todo lo que entra. Y este tipo de sustancia pues lo encuentras dentro de esos efectos más estrógenos light. Entonces ahí es cuando entonces vienen muchos problemas relacionados con las hormonas, pero también relacionado con los metales, con los minerales que se acumulan, incluso los metales pesados, sí, que cada vez se acumulan más. El estudio de los metales pesados no es complicado, lo puedes hacer en un pelo. En el pelo ¿sí? Te da mucha información. Claro, el pelo tiene un crecimiento, acumula bastante información y ahí es uno de los sitios donde tú puedes mirar este tipo de metales, ¿no?, pesados. Entonces, es curioso y cada vez notamos más personas que te vienen con excesos de algunos metales y siempre te preguntan, ¿cómo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? El hierro es uno de los metales que más se acumulan, uno de los minerales que más se acumulan en el organismo y le preocupa a muchas personas.
persona. Fíjate que tenemos más habituado el hablar de la carencia de hierro que no en la acumulación de hierro. Estamos ahora en una etapa, Lucía, donde te encuentras el exceso y el defecto. Los dos extremos, ¿no? Sí, nos estamos yendo más a los extremos. Entonces, muchas veces me lo preguntan, digo, ¿qué consecuencia tiene ese exceso de minerales muchas veces en el organismo? Cuando tienes muchos minerales en el organismo es como si tú lo tuvieras en tu casa. Un exceso de hierro en tu casa, que tú vas a hacer un forjado, te traen los hierros y los acumulas ahí, con el tiempo se oxida. Ya. Y eso mancha el Claro. suelo y eso es más corrosivo, eso Es crea una difícil de serie de limpiar. reacciones. Es lo mismo que pasa en nuestras células. Ocurre estos procesos. Por eso es importante limpiar nuestro organismo de ese exceso de minerales, sí. de este exceso de metales pesados, de este tipo de elementos que se comportan no solamente como prooxidantes, como es el caso del hierro, que es uno de los que más oxida nuestras células. Fíjate. El interior de la célula, las mitocondrias, por ejemplo, son de las organelas que más rápido se oxidan cuando hay exceso de hierro en nuestro organismo. Y es una pregunta que me hacen bastante. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para controlar ese exceso de hierro, ese exceso de minerales? A mí me gusta mucho cuando hablamos de quelar, de limpiar. Me gusta mucho, incluso en el caso del hierro, me gusta mucho el Alaforce, el ácido alfa-lipoico. Es un gran quelante del hierro, por lo tanto es un gran regulador de hierro. Entonces cada vez que alguien me dice, tengo exceso de hierro, Ahí que lo colocas. le explicas la consecuencia que puedes tener, y este es un suplemento que nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque el ácido alfa-lipoico, el Alaforce, que es el que yo te propongo, tiene esa capacidad, pero también de reparar, de controlar cualquier tipo de erosión que haya provocado por la oxidación de hierro en las organelas celulares. Entonces, este es un gran ayudante para controlar el exceso de hierro. Gran recuperador. El exceso de otros minerales, por ejemplo, a mí me gusta trabajarlo con el clorén, el alga clorera. Ese alga clorera, que es un gran quelante, porque contiene bastante vitaminas, bastante minerales, bastante aminoácidos, y es una forma de equilibrar. Es una ¿Pero forma cómo también. trabaja? ¿Los atrapa? ¿Los neutraliza? Mira, cuando tu organismo no puede limpiar una sustancia por la vía de la depuración, por la vía urinaria, por la vía fecal, porque es excesivo, o porque simplemente esa sustancia tiene poca solubilidad, o como los metales pesados que no se pueden limpiar fácilmente en la célula, pues entonces tienes que buscar la forma de envolverlos o conjugarlos. Y para eso necesitas el poder de ciertos aminoácidos con la reacción de vitaminas, de minerales. Y eso es lo que contiene el alga clorela. Por eso a mí cuando hablamos de limpiar, de quelar, de controlar el exceso de tóxicos, incluso de estos elementos más xenobióticos que pueden venir como de los medios biológicos, como tú decías, a través de los orgánicos de la comida, pues se vuelve muy interesante el alga clorela. Entonces, en estos casos de limpieza y de depuración, pues yo siempre lo propongo. Es un aliado para el intestino en la limpieza, es un aliado para el hígado en la limpieza. Y estos son los dos órganos que tienen la última palabra en la limpieza y la depuración de nuestro cuerpo. No estamos sobrecargando al hígado en demasía. Es verdad que de forma inconsciente, digo inconsciente porque uno no controla, o sea, no ve un filete, no ya un filete o una berenjena, un tomate, dice, mira, cuántos, no sé, lo ingiere sin saber muy bien cuánto de contaminado está. Es interesante, la Universidad de Granada ha hecho un estudio muy reciente y se ha fijado en dos grupos poblacionales interesantes, que son las jóvenes adolescentes y las personas, las mujeres de la edad media. Y han encontrado que el 20% de la población, de esta población, tiene tendencia a la obesidad y a problemas metabólicos. Cuando han empezado a buscar las causas, precisamente es estos elementos más xenobióticos, como es el bifenol A, que es en los microplásticos, que se habla tanto, y que tiene un efecto más estrogénico. Por lo tanto, en una etapa donde es un poco complicado sostener todo lo que es el buen funcionamiento hormonal, quien declina
la balanza hacia lo negativo en el comportamiento de las hormonas son estos microplásticos que encontramos precisamente en la dieta. Y es que directamente ha dicho en la dieta. Por eso es muy importante, Lucía, apoyarnos en todos aquellos recursos que nos permita regular, controlar, excretar estos microplásticos, estos elementos más contaminantes que nos estamos encontrando hoy. Es que está en todos los sitios. Es que si hablamos de los peces, se habla de islas de plástico en el mar. Es que se ha encontrado un microplástico a 2.500 metros de altitud. El doctor siempre nos dice, ¿no?, que terminamos ingiriendo al mes, creo que es una tarjeta de crédito, el equivalente a una tarjeta de crédito o una cucharilla de esta de postre. Es mucho esto, ¿eh? Claro, luego vemos que hay niñas, como bien dices, que pues, ese periodo de la menstruación llega antes o incluso trastornos en la perimenopausia. Y dices, ¿por qué ahora? ¿No? Pues quizás por esos disruptores que vienen a través de la propia alimentación. Esas reglas más dolorosas, ese síndrome premenstrual que a veces es muy agudo. Y muy largo. O esos síntomas asociados a la menopausia. Entonces, por eso hay que prestarle atención también al hígado. El hígado es quien elimina los estrógenos de nuestro cuerpo. Pero si no lo estamos sobrecargando porque estamos consumiendo mucho, no tenemos tanta capacidad de limpiar. Y esa pérdida de la capacidad de limpiar es cuando vienen síntomas asociados a esos desajustes hormonales. Entonces, a mí siempre me gusta trabajar cuando hablamos de los síntomas agudos relacionados con los estrógenos, tanto en la fase esta premenstrual como en la fase perimenopáusica, me gusta siempre mantener el hígado en el mejor efecto de limpieza, de mantenimiento, de control de estas hormonas. Entonces, reforzar el hígado es darle nutrientes. Es lo que necesita el hígado para limpiar tu cuerpo de estrógeno. No necesitas que tú le des posiblemente una planta que haya que buscarla en el Himalaya o en el Congo, donde no. Necesita vitaminas, minerales, aminoácidos. ¿Por qué? Porque hay dos fases en la limpieza del hígado. La fase 1, estas hormonas que están en exceso o estas sustancias que se comportan como hormonas que están en exceso, hay que mezclarla en agua. Normalmente son sustancias grasas. Por lo tanto, hay que hacerle una serie de transformación bioquímica para mezclar la grasa con el agua. Y ahí te sonará esto que es complicado. Mucho. Mezclar la grasa con el agua, si eso no liga. No. Pues agua y aceite, tu hígado ¿no? sí, es como... tu hígado lo logra, porque la polariza, crea un polo negativo, un polo positivo en esa sustancia, y a través de reacciones bioquímicas como es la hidratación, la reducción, la oxidación, una serie de reacciones bioquímicas que polariza la sustancia, y entonces ahí sí que te es más fácil, en esa fase 2 que es de expulsión, conjugarla, quelarla, envolverla. ¿Para qué? Para hacer la limpieza profunda. Porque si no, te puedes eliminar, puedes excretar una parte, pero si no se excreta todo, se sigue acumulando ese efecto estrogénico. Entonces ahí vienen estos síntomas agudos de la menopausia, vienen otras complicaciones hormonales, pero ojo, muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué hay tantos tumores hoy en día? ¿Por qué hay tanto cáncer? Pues si te pones a analizar... el factor de crecimiento de esos tumores son los estrógenos. Y en el mundo occidental, el hombre y la mujer son estrógeno dominante por estos contaminantes que vienen en la dieta o en el ambiente y que lo estamos consumiendo. Entonces, limpiar al hígado, yo creo que muchas veces no hay que hacerlo un par de veces al año. Yo creo que a veces hay que ayudarlo mucho más. Sí, porque además la carga se va incrementando según van... se va acumulando perfectamente. Se va acumulando y no solamente que cada día pues hay mayor número de contaminantes. Y no hace falta tener una enfermedad o empezar a notar un hígado cansado. No, es que estamos a todos nos impactan esas cargas de contaminantes. Muchas veces me preguntan qué síntoma me dice que yo tengo que tomar Depur Plus. ¿Qué síntomas manda el hígado? ¿Qué señales manda el hígado que dice escuchar, ¿no? ¿Qué música hay que tienes que ayudarlo? Pues mira, en la analítica es muy sencillo. Todos los que tienen colesterol, triglicéridos,
ácido úrico, altos, diabetes, todos los que tienen los asteriscos en esa, en la glucosa, sí, pues necesitan hacer ayuda en la depuración del hígado con ese Depur Plus. Vale. Todos los que tienen problemas hormonales, síntomas agudos de la menopausia, andropausia, síndrome premenstrual, también tienen que ayudar al hígado con ese Depur Plus. Y digo Depur Plus porque cumple con las dos fases, la depuración hepática y la fase intermedia con la carga antioxidante necesaria. Y también todos los que tienen alergias, migrañas, por la histamina. Estamos hablando de un grupo poblacional entre unos y otros amplísimo. Y todos los que tienen mucho estrés, el cortisol. Pues ya somos todos. Entonces casi todo el mundo necesita apoyar. Y necesita por la carga de nutrientes, porque muchas veces dice, es que llenarte la tripa no es sinónimo de aportar todos los aminoácidos esenciales, todas las vitaminas, todos los aminoácidos y todos los antioxidantes. Eso no está muchas veces en llevar la tripa llena. No. Por lo tanto, muchas veces necesitamos de los suplementos nutricionales, como es en el caso de Depur Plus. Pero esto es un mundo, sí. Y hemos hablado alguna vez de los contaminantes emergentes, hemos hablado de estos que son como más efectos hormonales, y ahora pues el acúmulo de minerales pues también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y es un asunto importante que cada día pues más universidades, más equipos de investigaciones, más médicos nos reportan y que al final está en el ambiente. Es algo contra lo que no podemos luchar. Uno puede dejar de fumar, pero uno no puede dejar de salir a su casa, respirar, y no puede dejar de ir al supermercado a comprar esos alimentos que sí, pues que tienen una alta carga. Por eso le hemos preguntado a nuestra doctora María Jesús Núñez que nos hablara de ello. Ella se ha centrado en uno concretamente, el cromo. ¿Cómo funciona en nuestro organismo? Nos lo cuenta. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del cromo. El cromo es un mineral que desempeña un papel importante en el metabolismo humano. Aunque se necesita en cantidades muy pequeñas, su influencia en funciones críticas del cuerpo es muy significativa. Este mineral se encuentra en diversos alimentos, en el agua potable y en suplementos, y es particularmente abundante en productos como carnes magras, mariscos, brócoli, uvas, cereales integrales, nueces, levadura de cerveza y especias como la pimienta negra. Sin embargo, la concentración de cromo en los alimentos puede variar según el contenido de este mineral en el suelo donde se han cultivado. En términos de nutrición, el cromo es fundamental para regular el metabolismo de los macronutrientes, específicamente de los carbohidratos, proteínas y grasas. Este mineral potencia la acción de la insulina, una hormona clave en la regulación de los niveles de la glucosa en sangre. Por esta razón, el cromo ha sido estudiado ampliamente por su papel en el manejo de la diabetes tipo 2. Además, el cromo puede contribuir a la disminución del colesterol, el LDL, el colesterol malo, y el aumento del colesterol HDL, ayudando así a mejorar la salud cardiovascular. Por otro lado, la deficiencia de cromo es relativamente rara, pero puede darse en ciertos casos, como en dietas muy restrictivas o condiciones que interfieren con la absorción de minerales, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Cuando ocurre, puede conducir a síntomas como intolerancia a la glucosa, aumento de los niveles de insulina en sangre, fatiga, cambios de humor, debilidad muscular y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2. Las personas mayores y aquellas con dietas bajas en nutrientes son más susceptibles a esta deficiencia. Aunque el cromo es esencial, su exceso también puede ser tóxico. El consumo elevado de cromo, ya sea por suplementos en cantidades inapropiadas o exposición ocupacional al cromo de la industria, puede tener efectos adversos en la salud. Los síntomas de toxicidad pues incluyen náuseas, vómitos, diarrea, daño hepático, irritación de vías respiratorias y, por supuesto, reacciones alérgicas de la piel. En los casos extremos, el exceso crónico de cromo puede estar relacionado con daños renales y cáncer, particularmente en exposición industrial al cromo hexavalente. Así pues, el cromo es un mineral esencial que desempeña un papel vital en el mantenimiento del metabolismo saludable y el equilibrio de los niveles de glucosa en sangre. Para la mayoría de las personas, una dieta equilibrada proporciona suficiente cromo para satisfacer las necesidades diarias. Sin embargo, tanto la deficiencia como el exceso puede tener efectos perjudiciales en la salud, lo que destaca la importancia de mantener los niveles adecuados de este mineral a través de la dieta y evitando la sobreexposición. Ante cualquier duda
o necesidad de suplementación, es crucial consultar a un profesional de la salud, un médico, para garantizar un manejo seguro y efectivo del cromo. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Si son seguidores del programa, no solamente este de televisión, sino también nos siguen a través de la radio, nos habrán escuchado muchísimo y van a seguir escuchándonos hablar de la flora. No solamente la flora intestinal, es el futuro de las enfermedades o, mejor dicho, de la solución o parte de la solución a muchas de las enfermedades que padecemos. Pero nos lo dice el doctor, nos lo previene también Adrián, la flora no solamente está en nuestro intestino, sino que también puebla otras partes de nuestro cuerpo. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Lucía. Y es verdad, aunque así hay, cuando uno se lo imagina, todos esos bichitos rondándonos, da un poco de cosa, pero es cierto que es el futuro, es el presente, la flora intestinal para la inmunidad. La investigación, sí, tiende ¿verdad? sobre todo por ahí, ¿sabes? Incluso la dermocosmética, que ahora hablamos de ello, la inmunidad del intestino, el 70% de la inmunidad de nuestro cuerpo está en la flora intestinal en desequilibrios, que es una disbiosis. Una disbiosis es un desequilibrio de la flora. Vale. O sea, los bichitos, como dices tú, pueden ser buenos o malos, pero son malos cuando están en desequilibrio. Si están en el equilibrio justo que nuestra piel necesita, son muy buenos. O sea, es lo que nos da la salud en general. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de esto. Porque podemos tener, por ejemplo, flora, hemos dicho en el intestino, has hablado del sistema inmunitario, también el sistema nervioso, pero podemos tener también en el área genital, en la boca. En la boca hay un montón de infecciones que se está viendo que son por desajustes también. Y en la piel. En la piel también. Ahora se está viendo que hay un montón de afecciones también, de alergias, incluso patologías, rosácea, dermatitis atópica, por el Staphylococcus aureus que está descompensado por una bacteria, que se están investigando un montón de casos ahora que no se sabía que es por desequilibrios de bacterias. En la piel, aquí conocemos de sobra Symbioline Megaflora, conocemos Cloren, conocemos un montón de productos, incluso alimentación que nos puede ayudar a controlar esa flora intestinal. A nivel de la piel, cada vez hay más recursos, ¿no? Sí. Que pueden trabajar en este sentido. Es muy novedoso todo esto, entonces, que por eso son productos muy novedosos. Vamos a hablar ahora, nosotros tenemos un producto en Mediterraneous, que es el agua micelar, que le hemos introducido prebióticos. Hay que diferenciar los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son polioligosacáridos como azúcares, por así decirlo, que sirven de alimento a las bacterias favorables para nuestra piel. Vale. Entonces eso es lo que hemos introducido, no son bacterias en sí para la piel, serían el alimento que sirve para las bacterias favorables de nuestra piel. Entonces al alimentar esas bacterias reforzamos la inmunidad de la piel y la función barrera. Es muy importante la sanidad, sobre todo que tengamos una piel saludable, por así decirlo, ¿sabes? Porque una cosa es cuidarla, darla como belleza, pero también tenemos que permitir que esa barrera, además hablábamos qué importante es, por ejemplo, la piel, para esa barrera es por donde, por ejemplo, entran los bichitos, los malos bichitos. También es importante la flora de nuestra piel porque sintetiza la vitamina D, porque ese equilibrio tenemos esas rosáceas. Es decir, no solamente estamos hablando en este caso de vernos bien. Es que son patologías, es que es salud, era de lo que estábamos hablando, aparte de la estética de vernos bien, es que es salud, entonces eso es súper importante para que lo tengamos en cuenta. Por eso Adrián muchas veces cuando me habla del agua micelar me dice, no es un agua micelar que tenemos normalmente metido en la cabeza de me voy a desmaquillar, no, es un tratamiento micelar, ¿no? Bea? Que no es y aparte luego lleva otro componente que os voy a comentar, que lleva ácido hialurónico también. Ah, bueno, o sea que es un doble efecto. Es un doble efecto, entonces es muy importante que luego no la retiremos, lo dejamos actuar y luego ya aplicamos el tratamiento pertinente, el serum, crema antiedad, lo que vayamos a aplicar después. Entonces lo dejamos actuar porque lleva un ácido hialurónico especial de tercera generación que lo que hace es hidratar también la piel y rellenar arrugas. Es súper completo, lleva betaína de coco también y que lo que hace también es, tiene un efecto anti
antiinflamatorio y es muy completo. Entonces eso, sobre todo dejarlo actuar. Para piel sensible atópica muy recomendada. Sobre todo, y más si estamos hablando de ese equilibrio de la piel, para no generar rojeces, picores, podemos llegar a tratarlo. Entiendo que entonces es muy indicado para una dermatitis atópica incluso de un niño, un adolescente. Totalmente, no está nada contraindicado. La podéis aplicar para niños, para adolescentes, para todo tipo de edades. No hay una edad indicada en el agua micelar porque al final es una limpieza. Siempre hemos hablado que cada vez más la gente es consciente de lo importante que es la rutina de belleza de limpieza. Porque siempre si no nos hemos saltado ese punto. Yo ahora últimamente estamos más concienciados. Entonces el agua micelar es un 3 en 1 porque pasamos el algodoncito con el disco desmaquillante, aparte es muy cómodo, eliminamos la suciedad, limpiamos bien la piel, pero luego la nutrimos. Y la nutrimos y luego tenemos la tecnología prebiótica, o sea, es súper completa. Vuelvo a recordar esto que has dicho, me parece importante, porque hay gente que se aplica el producto y luego se lava o no. No, dejarlo para que actuar. Actúe, es decir, tú te lo aplicas y lo dejas actuar. Y luego ya te aplicas, pues tú, lo que hablábamos, pues crema despigmentante, crema antiedad, el serum. Esto es una revolución. Sí. No hay muchos productos, es verdad, del mercado que incorporen este tipo de prebióticos, tecnología, ¿no? Muy recomendable, gracias por cuidarnos tanto. A vosotros siempre. Beatriz, y ya saben ustedes, no solamente tenemos esa flora a nivel intestinal, boca, genital, sino la piel, y es muy importante. Pruébenla y pregunten, no sé, a su farmacéutico, también en el Corte Inglés, a través de la página web, a través de la aplicación, por este tratamiento micelar de Mediterráneos. Limpia, tonifica e hidrata de la forma más natural con el tratamiento micelar Posidonia. Su tecnología aumenta en más de un 282% la producción de ácido hialurónico en 48 horas. Y los prebióticos eliminan imperfecciones y reequilibran la microbiota de la piel. Luz y juventud en tu rostro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Volvemos a esos contaminantes de los que nos hablaba Adrián al principio, lo ha hecho también la doctora, hemos hecho un pequeño descanso con Beatriz. Y volvemos, Adrián, porque una de las cosas que decías, hablabas de las alergias, que era como un detonante, como un síntoma que nos decía que algo ahí estaba ocurriendo. Pero tú también decías, la nutrición, hay que nutrirse, no solamente llenarse la tripa. Yo he hecho una lista de alimentos que protegen de esas alergias, que nos ayudan. A ver cuáles te parecen bien. Nos quedan unos minutitos, yo creo que podemos hacerlo. Hemos cogido las manzanas. Vale. Y la cúrcuma y el jengibre serían pues, algunos de esos alimentos. Pues, sí, pueden ser interesantes. Por la quercitina, a lo mejor. La quercitina y la manzana. Yo pusiera aquí algo que tiene mucha quercitina y que utilizamos mucho aquí en España. Incluso en la tortilla, la cebolla. Es que era lo siguiente, ajo y cebolla. También. Ahí las llevas, ¿ves? No me he olvidado de ellos. No. Ajo y cebolla son muy ricos en quercitina, mira, ¿no? Sí, presente, muchas verduras, frutas. Que había otro cuadro. Claro. Y semillas de lino. Más o menos vamos a ir trabajando en esa línea. Es interesante. La quercetina es un antihistamínico muy potente. Entonces, esto muchas veces cuando tú tienes exceso de histamina, bloquear al mastocito para que no fabrique mucha histamina, ese es el mecanismo de acción que tienen los antihistamínicos. Pues la quercetina es un antihistamínico natural muy potente. Vale. Entonces, que es una propuesta a las personas que tienen alergia, ese vitanano, quercetina, porque tiene la capacidad de entrar al mastocito con más potencia y controlar ese exceso de histamina. Y también, como ponías, también el jengibre y la cúrcuma, porque bloquean estos elementos que son más antiinflamatorios. Los mastocitos, además de mandar al ambiente la histamina, mandan los leucotrenos, mandan los trombosanos, que son sustancias proinflamatorias. Entonces, cuando tú buscas un efecto antiinflamatorio, ahí la cúrcuma y el jengibre juegan un papel interesante. Por eso, puede ser, dentro de ese zumo verde por la mañana, poner un poco de cúrcuma o de jengibre, pues también se convierte en muy buen aliado como antihistamínicos naturales. Entonces, es una opción, siempre yo digo, depurar, limpiar el hígado, mantener una buena flora intestinal, ese Depur Plus, ese Symbiolina Megaflora, ese Vitanano Quercetin, pues sería un muy buen aliado. Y no descartes el Curcusan, que también, en los casos, que sobre todo, o al principio, cuando estás muy agudo,
todo aquello que utilicemos para trabajar como antihistamínico, pues nos viene bien. Y no se me olvida la semilla de lino. Hablaste de la semilla de lino, sí. El ácido linolénico. El ácido linolénico es el precursor de los omega 3. Y los omega 3 que son, inhiben también todo lo que es la histamina y todo lo que son los trombosanos leucotrenos asociados a la inflamación. Ese tipo de aceites omega 3 y los omega 3 tienen esta capacidad. ¿Tanto DHA como EPA? Pero, sí. Vale. Y los dos juntos mejor. Vale. Por eso yo siempre cuando hablamos de antihistamínico, cuando hablamos de antiinflamatorio, el EPA, el omega 3 EPA, pues muy buen aliado. Pero no abuses del omega 6. No, el omega 6 porque es el efecto contrario, ¿verdad? Estimula los mastocitos. Claro. Entonces todos los que utilizan mucho aceite de pues girasol, lo tenemos, bueno, tiene un efecto muy similar a los quesos, a los embutidos, al cava, al champán, a la fresa. Todo esto estimula la tiramina y la tiramina es histamina. Tú cuando ves los ingredientes de los alimentos, aceite vegetal, omega 6. Está todo impregnado en Tienes ella. que ver, que todo lo que venga de poco... semilla tiene más sí, omega 6. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues la nutrición, una vez más, Adrián, es una de nuestras aliadas. La medicina, la principal medicina. La principal medicina. Cualquiera de los productos que nos ha recomendado Adrián, ya saben que los tienen en la página web, por ejemplo, de Mundo Natural, www.parafarmaciamundonatural.es. Además, se suelen tener blogs, informaciones, que también las tienen en las redes sociales. Pueden contactar con ellos a través del teléfono de información y pedidos, ahí la veían a sus espaldas, 914460000, o en las distintas parafarmacias en Madrid, en Valencia, en Alicante. En esa misma página web pueden ver dónde están localizados, el teléfono de contacto, todo lo tienen ahí, incluso las ofertas y las promociones. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y también nos despedimos de ustedes hasta la próxima. Cuídense y hasta pronto.